Su atención, por favor. Está usted en un espacio seguro. No obstante, le pedimos de manera cordial que de presentarse una situación de emergencia, ubique las rutas de evacuación y siga las indicaciones del personal de brigadas, quienes están debidamente capacitados para atender contingencias de diversa índole. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días tengan todos y todas ustedes. La Universidad de Guanajuato, a través de la División de Ciencias de Salud e Ingenierías, les da una más cordial bienvenida a la Semana del Cerebro 2026, titulada Toma el control, preparación para una mente brillante. A continuación, nos permitimos reconocer la presencia de las autoridades que nos acompañan el día de hoy, cuya participación enaltece este acto académico y refrenda el compromiso institucional con la formación, la investigación y la divulgación del conocimiento. Bueno, primero vamos a continuar para entonar con respeto y orgullo el himno institucional de la Universidad de Guanajuato. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre, el viejo rentario, que prende el argentino solar, de sus olas al nido legendario, mientras brilla con luz de centenario, de los genios y mártires, del decoro triunfal, el albergue piaza, una noble patrona, fue la sólida base del favor y la pródiga mano de un minero peruano, las fecundas labores del pregón del bien. Gloria y honor al viejo rentario, que prende el argentino solar, de sus olas el nido legendario, mientras brilla con luz de centenario, de los genios y mártires, el decoro triunfal. Muchas gracias por entonar. Y a continuación nos permitimos reconocer la presencia de las autoridades que nos acompañan el día de hoy. La doctora Isaura Arellano Reguín, profesora del campus Celaya Salvatierra. El doctor Cuauhtémoc Sandoval Salazar, secretario público del campus Celaya Salvatierra. El doctor Vicente Beltrán Campos, investigador del campus Celaya Salvatierra. Licenciado en Nutrición Oscar Daniel Hernández Ambriz, coordinador del programa educativo y licenciatura en Nutrición. Para dar inicio a este importante evento, invitamos que dirigamos un mensaje de bienvenida al doctor Cuauhtémoc Sandoval Salazar, secretario académico del campus Celaya Salvatierra. Buenos días, ¿cómo están? Todos acá estamos nerviosos y estresados siempre por este tipo de cosas, que salgan bien, pero bueno, ya estamos. Entonces, para hacer mi tacto de colegas, nos estresa un poquito más. Pero bueno, sean todos bienvenidos y bienvenidos a escuchar que uno que se quitan, no se titulan, o se van a acordar que un poquito de estrés cuando está frente al público. Entonces, pues todos sean bienvenidos y bienvenidos a este evento. Saludo con todo gusto a la doctora Isaura, que hoy está aquí, bueno, además de ser rectora, hoy nos vamos a quedar con lo que
Y bueno, también está el doctor Vicente, el maestro Miguel y sobre todo toda la comunidad universitaria. La semana del cerebro es una semana internacional que bueno, surge como una iniciativa de la Fundación Tana en Estados Unidos. Y una de las características es que, como ustedes saben, además de los casos que ustedes tienen en todas las universidades, hay diferentes proyectos de investigación que realizan los profesores. Y bueno, esta semana del cerebro indica que la sociedad y la sociedad profesional de neurociencias, que todo ese conocimiento, si bien nosotros lo publicamos en diferentes tipos de revistas, lo llevamos a diferentes tipos de foros, como los diferentes tipos de congresos, simposios, pero nos indica que esta información es de ustedes, ya que los proyectos de investigación surgen con el dinero de sus impuestos, de sus papás y de lo que la sociedad está aportando. Entonces, como investigadores, estamos obligados al conocimiento que tenemos en nuestros laboratorios, llega a todo el público en general. Y además, se debe hablar de un lenguaje tan básico y tan esencial que cualquier persona que vaya a las conferencias note la importancia de la aceptabilidad del cerebro, ya sea una condición normal o una condición patológica. En esta semana del cerebro participan más de 120 países y en el mes de marzo todos al unísono estamos llevando a cabo este tipo de actividades. Quisimos llevar los talleres a la parte externa. Bueno, hay un poquito de complicaciones, pero bueno, los talleres que se van a estar aquí en el patio central. Bueno, voy a abrir porque así no me sé todas las conferencias. Vamos a tener. No alcanzo a ver. Ahí voy. Bueno, la mía es de degustación. Ya, psicoterapia, la doctora, no sé cómo abrirlo más grande, aquí está. Terapia psicológica y bienestar del cerebro, la parte de la genética y su relación con las enfermedades neurodegenerativas, del tacto al movimiento, el papel de la microbiota intestinal en la prevención de la neuroinflamación y la fisioterapia para la salud cerebral. De igual forma, alumnos de la licenciatura de Psicología 200B van a estar dando unos talleres acá en el patio central que va más allá de los límites del poder oculto de la neuroplasticidad, cerca al 100%, de emoción, estrés, la danza entre la vida y la corteza prefrontal, la nueva tendencia vital, reacciones a los estímulos virtuales, las neuronas de espejo, emociones que se reflejan, la ciencia del apego, cómo el cerebro aprende a sentir, conexiones con el centro, el poder del aprendizaje y la memoria, ritmos de cura, ciencia, música, emoción. ¿Te gustaría conocer? Acude a los 5 directores del cerebro. Lee la etiqueta, protege tu cerebro. Nutrientes que activan la mente. Tu segundo cerebro, el diálogo entre el intestino y el cerebro. Tu estilo de vida programa tu cerebro. Tu cerebro tiene hambre, solo al todo. Entonces, los estudiantes de psicología a la repetición, entonces ahí están muchas personas preocupados por dar lo mejor de sí. Entonces invitamos también a pasar al papel central para que estén viendo ese tipo de talleres. Y bueno, una más que da más cordial bienvenida. Es para mí un gusto siempre estar haciendo este tipo de eventos. Les vamos a dar créditos, no solo de vale, pero traten de aprender lo más que puedan de este tipo de eventos, ya que es algo muy, muy valioso conocer el cerebro. Sean todos bienvenidos y espero que les guste mucho el evento. Muchísimas gracias. Solicitamos la presencia de la doctora Saura Avelina Regín, rectora del campus de la Isla Salvatierra, quien realizará la inauguración formal de la Semana del Cerebro 2026. Muy buenos días, muchísimas gracias a nuestra mesa
Gracias, Paula. Gracias por dirigir este evento. Doctor Cuauhtémoc, también doctor Vicente, por la organización de un evento tan significativo y tan importante que parecería que en pleno siglo XXI apenas estamos poniendo atención a algo tan maravilloso y tan brillante como es nuestro cerebro. Espero que con todas las temáticas que se van a manejar en esta organización de la Semana del Cerebro, ustedes puedan tener varias opciones, varias perspectivas para poder atender desde su área, desde la disciplina que ustedes tienen. Gracias a nuestros profesores y profesoras que también nos apoyan en este evento y pues de alguna manera ellas son también la parte de dirección y de orientación hacia un mecanismo más científico, más estratégico y que no nos quedemos con una información a veces solamente que nos da a lo mejor algún libro. Escuchen a sus profesores, a sus profesoras que son una guía muy imprescindible en nuestro campus Celaya Salvatierra. Y saludamos también con mucho gusto a la distancia a la doctora Isabel del Centro Universitario de Lagos de la Universidad de Guadalajara, que ellos también nos están siguiendo en este momento. Al mismo tiempo, también los estudiantes, que espero en algún momento se pueda hacer un intercambio, doctor, para que nuestros estudiantes también puedan conocer las áreas de salud que se encuentran en el Centro Universitario de Lagos. Y pues bueno, vamos a, más adelante a mí me toca dar un tema, creo que es el primero, relacionado justo con el área que yo manejo, pero tratando, como decía el doctor Cuauhtémoc, como es divulgación, que sea en un lenguaje un poquito más accesible, porque tenemos aquí de varias disciplinas, no solo del área psicológica, la cual yo trabajo. Muy bien, entonces, si nos ponemos de pie, por favor, para dar formalidad a este evento. Bien, siendo las 9:20 del día 25 de marzo del 2026, damos formalmente inauguradas las actividades de la Semana del Cerebro 2026, Toma el Control, Prevención para una Mente Brillante. Muchísimas gracias y que sea todo un éxito esta jornada. Agradecemos profundamente sus palabras, así como la presencia de nuestras autoridades universitarias por el respaldo institucional para la realización de este tipo de espacios académicos. Damos inicio al bloque de conferencias académicas, el cual integra una perspectiva interdisciplinaria sobre el cerebro, su funcionamiento y su relación con la salud. Para dar inicio al programa de conferencias, contamos con la distinguida participación de la doctora Isaura Arellina Reguín, doctora en psicología con especialidad en neuropsicología, con formación en la Universidad Nacional Autónoma de México y maestría en psicología clínica. Su trayectoria se ha enfocado en la salud mental, la neuropsicología y la atención a poblaciones en condición de vulnerabilidad, destacando su participación en proyectos académicos y de intervención social, así como el desarrollo de programas institucionales como la licenciatura en psicología clínica. En esta ocasión nos presenta la conferencia titulada Terapia psicológica y bienestar del cerebro. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a la doctora Isaura Arellina Reguín. Muchas gracias. Bien, pues esto solo me va a permitir, creo, como apuntador. Entonces, me van a estar apoyando, ¿verdad? La siguiente, por favor. Bien, entonces, el tema... ¿Sí se escucha? Sí. El tema es terapia psicológica o psicoterapia, que es la parte que yo durante muchos años he venido manejando en el área de la psicología clínica, que nos enfocamos regularmente a los trastornos mentales y trastornos de la personalidad, pero no así a los trastornos del desarrollo. Es una intervención basada en la colaboración entre una persona y un profesional de la salud mental, como los que están en este momento aquí. Siempre el propósito de la orientación de la psicoterapia, no de la orientación psicológica,
va a ser buscar el beneficio de la persona que en su momento está teniendo una condición de sufrimiento, como lo podemos ver aquí. Entonces, es hacer estrategias y técnicas para que la propia persona pueda aliviar el trastorno o el malestar que está sintiendo en ese momento. Tenemos que cambiar nuestro chip y nuestro paradigma de que nosotros no ayudamos, nosotros no resolvemos y nosotros no aliviamos a las personas. Trabajamos científicamente las estrategias para que la persona pueda tener su propio recurso, y en ese recurso es prácticamente el trabajo que hacemos a lo largo de cada una de las sesiones. ¿Qué es lo que tenemos que relacionar el día de hoy con el cerebro? Sobre todo el modificar patrones de pensamiento. Muchos pensamientos son los que generan a veces estos que les llamamos pensamientos rumiantes o preocupaciones que a veces no permiten que la persona sea funcional. ¿Qué es lo que nosotros buscamos regularmente? Es la funcionalidad de la persona y el proceso de adaptación. Sepa leer o sepa escribir, eso no determina la condición mental de una persona. Y entonces ahí vamos cambiando el chip que a veces nosotros tenemos incluso de inteligencia. Y lo cambiamos a la funcionalidad y adaptación, porque nuestro cerebro no fue diseñado para leer ni para escribir. Eso lo inventamos nosotros como hombre por una necesidad de comunicación. Por eso son procesos que nos cuestan un poquito más de trabajo aprender. Estamos diseñados para la adaptación y la funcionalidad, para que tengamos que vivir así de sencillo. Y entonces es lo que nosotros tratamos de hacer en la búsqueda de esos pensamientos disfuncionales o desestructurados que están generando ese malestar o ese sufrimiento en las personas. Nosotros lo entendemos como este proceso interpersonal que se puedan ofrecer esas modificaciones de los sentimientos, de los pensamientos, de los comportamientos y en general de las actitudes que puede tener una persona dependiendo del ámbito donde se desenvuelve. Y que estos están generando, como lo repetía hace un momento, están generando sufrimiento en la persona. Ella es la que me tiene que solicitar ese cambio. Yo como profesional del área de la salud mental no tengo por qué decirle a esa persona que ella está sufriendo y que tiene que hacer regularmente. Eso es una condición que tenemos que empezar a quitarnos de nuestra cabecita, porque las teorías actuales nos dicen que nosotros estamos cometiendo agresión o violencia al tratar de meter ideas y pensamientos que son míos como terapeuta hacia la persona que lo está viviendo de una manera diferente y que lo interpreta también de manera diferente. La siguiente, Lau, por favor. Bien, ¿qué es lo que nos han dicho muchos artículos o muchos teoristas o muchos investigadores? Porque la información que yo traigo aquí no es mía. Es una información que yo he rescatado de algunos artículos que se los comparto y que, bueno, trato en este momento de describirlo en un lenguaje mucho más accesible. Y la evidencia indica que la exposición a estímulos ambientales regularmente, que son complejos, como los procesos terapéuticos, porque un proceso terapéutico debe tener un orden, debe ser un plan, debe ser muy estratégico, debe tener una línea muy descriptiva y muy explicativa para que la persona lo pueda entender. Por eso es un proceso muy complejo. Tiene un efecto que se le llama top-down en el funcionamiento cerebral, que significa que va de arriba hacia abajo. Así lo vamos a entender ahorita, de arriba hacia abajo, ¿sí? Y que puede rastrear niveles de relación sináptica en la persona. Esa es una práctica terapéutica que un poquito más adelante lo vamos a entender. Y en este tipo de estrategia que vemos en el primer párrafo, entonces debe haber una modificación de tipo neuronal. Sabemos que ya no vamos a generar, ya no hay neurogénesis regularmente y ya no hay fabricación o diseño o elaboración de neuronas, pero sí tenemos neuroglia que en algún momento nos puede dar esa plasticidad neuronal hasta el momento que nosotros morimos. Y estos van a mediar el aprendizaje y la memoria.
tanto el aprendizaje como la memoria que tenga esa persona son los responsables de los efectos de la psicoterapia. Aquí hay que poner mucha atención porque entra en la parte clínica, en el funcionamiento de los individuos. Nosotros hacemos un proceso de evaluación como lo tenemos aquí, porque en ese proceso de evaluación, yo como psicóloga clínica o como psicólogo clínico tengo que determinar si la persona está facultada en ese momento y capacitada para poder tener esos procesos de aprendizaje donde yo la voy a meter a esa sesión psicoterapéutica. Es probable que sus procesos cognitivos no sean lo suficientemente sólidos y entonces yo como terapeuta estoy tratando de meter estrategias y la persona no avanza, o sea, sentimos, ¿y a qué vas al psicólogo clínico? No, pues nada más voy a platicar. Y me dice que agarre mi maleta, mi mochila y que me vaya a la playa en las vacaciones y que cuando yo regrese ya habré olvidado la condición que me está doliendo en este momento. Eso es un engaño, eso no es terapia. Y si hemos ido, y lo digo aquí verbalmente y asumo la responsabilidad, con alguien, con un terapeuta que me diga que yo haga ese tipo de acciones y que me va dirigiendo exactamente lo que tengo que hacer, es momento de retirarnos de una terapia psicológica, ¿vale? Bien, perdón, y todavía la anterior, Lau, por favor. Y entonces, en ese momento también, en ese proceso de evaluación, tengo que evaluar esos procesos cognitivos también, principalmente de memoria, porque esos van a ser fundamentales a través de los diferentes tests. ¿Con qué velocidad de funcionamiento tiene esa persona en el momento en que mis test me dice que las respuestas acertadas las hace en determinado tiempo, clasifica, relaciona, ordena o todos aquellos procesos que me van evaluando en un test de inteligencia que nosotros le llamamos y de maduración psicológica. Si los procesos están regulares dentro de un estándar que me lo está dando el test, entonces yo puedo decir que la persona va a tener esa capacidad para entrar a ese proceso. Si no lo está, si yo no evalué, entonces en lugar de que yo esté favoreciendo a esa persona, la voy a meter yo mismo como terapeuta a una condición a lo mejor de estrés o de ansiedad, pidiéndole una respuesta que no me puede dar, que no está capacitado para ello, ¿sí? Ahora sí, la siguiente. Bueno, habría que entender también en nosotros en la parte psicológica que hay muchos mecanismos que se aprenden en edades tempranas de la vida. Muchos investigadores nos han dicho que los primeros 3 años de vida regularmente no recordamos, pero sí están todas las neuronas del aprendizaje, adquirimos la habilidad, pero por una poda neuronal, después de los 3 años, 4 años, regularmente no recordamos qué fue lo que vivimos. Sin embargo, tienen una condición inconsciente, pero sí determinan el comportamiento de nosotros en edad adulta. Y eso puede explicar, nos dicen los investigadores, por qué son algunos miedos que tenemos incluso al agua, a la altura, a los animales, a lo que ustedes en este momento les venga a la mente, porque ha quedado como aprendizaje y se ha asociado también, aquí vemos la teoría de condicionamiento, se ha asociado a otros estímulos que tal vez no tenían nada que ver, y parte de nuestro trabajo es ver qué condiciones a veces se vivieron también durante los primeros años de vida, que intervinieron en los procesos motores que me condicionaron la respuesta, procesos cognitivos y los neuropsicológicos, porque ellos, como estaban como en un proceso muy acelerado por la condición de desarrollo del ser humano, se adhieren y se aprenden muy rápido en la persona. Ahora, para quitarlo es muy difícil. En la terapia psicológica nosotros no quitamos absolutamente nada. Lo que hacemos es dar respuestas diferentes o alternativas a la persona que puedan ir sustituyendo esta condición. Porque entonces si en la terapia psicológica nos enfrascamos a que la persona olvide estas condiciones, no es esa nuestra función. De por sí el cerebro tiene que olvidar y es básico y es necesario que olvide las cosas.
tiene que depurar. Imagínense si trajéramos todos los días todo lo que hemos aprendido, ¿cuántos no estaríamos de verdad con un estrés postraumático o viviendo, rumiando desde que nacimos hasta este momento? Entonces, el olvido también es necesario para que nosotros continuemos con ese periodo de adaptación y de funcionamiento. Y esto, entonces, al tratar de ver cuál es la historia del desarrollo y cómo fue estructurando este tipo de respuestas y de patrones, entonces a nosotros en la terapia nos va a dar la posibilidad de que hagamos una interacción completamente diferente. Podemos ayudarle a nuestro compañero que ya está como con Morfeo. Ok. Este almacenamiento implica de los propios, está implícito, en los prototipos relacionales, es decir, la manera en cómo nos vamos relacionando con las personas. Y esta influencia, bueno, la interpretamos, cada uno la interpretamos de manera diferente y esto va a determinar lo que dije hace un momento, esas relaciones futuras. Esta información no siempre es consciente, repito, y por lo tanto en la terapia a mí no me conviene decir que la persona lo tiene que hacer de manera obligada, porque hay respuestas que se dan de manera inmediata y no todas son impulsivas. También hay que diferenciar cuando es impulsivo y cuando nace de una manera que ya la estructura de la persona le permite dar ese tipo de respuestas, ¿ok? Entonces, mientras no tenga alternativas, no le podemos pedir otro tipo de respuestas. El humanismo me dice que eso se llama violencia en la relación paciente y terapeuta, y que fue lo que les comenté hace un rato, no debe ser tan direccional, porque el paciente siempre tiene la información. Si el paciente no habla, yo no puedo trabajar. Si el paciente no escribe, no puedo trabajar. Y si el paciente no elabora una técnica proyectiva, tampoco puedo trabajar. Yo necesito obligadamente la información que trae en su cabecita, ¿sí? Bueno, entonces hay mucha información que sí nos conviene que sea consciente, con la que nosotros hemos evaluado que no vamos a generar otra alteración en la persona, pero que nos es muy útil en ese momento para planear estrategias y que ella sí lo puede hacer. En su momento, la siguiente lado, por favor, hace como 2 semanas en una jornada que tuvimos de obesidad, ¿sí? Yo les comentaba también a los estudiantes de nutrición que estaban ahí, que a nosotros evaluamos qué fue primero lo que apareció, si el pensamiento o el síntoma. Porque a veces trabajamos sobre el síntoma, ¿no? El llanto, el sufrimiento, o todo lo que viene con la depresión, o toda la condición fisiológica que nos da la ansiedad, y nos vamos trabajando sobre los síntomas. Es como darle una aspirina a alguien que le duele la cabeza, pero no hemos encontrado la etiología. Y parte de la etiología es ver cómo ha estructurado esa condición que le permite dar ese tipo de respuesta. Pero sí es importante determinar qué fue primero, ¿el síntoma o el pensamiento? Si fue primero el pensamiento, debo valorar si la persona puede trabajar sus pensamientos, los puede controlar, como nos dice el día de hoy, el control, y si los puede modificar. Si no es así, entonces me paso a ver de qué manera primero le baja los síntomas, y ya que le baja los síntomas, entonces ya puedo entrar directamente con la parte más consciente. Y es mucho más trabajo. Eso determina el número de sesiones o qué tan prolongado va a ser también la asistencia que yo pueda tener con mi paciente. Porque de qué manera nada más lo está manifestando o realmente ya hay una estructura muy fuerte. Así es que muchos estudios, voy muy rápido, ¿verdad? Pero perdón porque a cierta hora yo ya en 15 minutos debo terminar porque continúa el siguiente ponente. Muchos estudios han demostrado que las experiencias adversas a temprana edad han incrementado o pueden incrementar provocan un incremento en la expresión génica del factor liberador de corticotropina. ¿Sí? Y muchos de nosotros sabemos que el cortisol
es lo que ahorita está de boga para poder estudiar, y que eso, pues bueno, es el que está modulando la respuesta al estrés, y que entonces trabajamos sobre el cortisol, o muchos están trabajando a lo mejor sobre el cortisol, pero no nos damos cuenta que hay una experiencia temprana que tal vez es la que tenemos que resolver en su momento. Y algunas situaciones relacionadas con la separación y el abandono que genera inseguridad en el ser humano, porque es el primer elemento que se adquiere de la personalidad, es la seguridad y después la confianza. Cuando hay esta separación o este abandono y todavía no está instaurada este sentimiento de seguridad, entonces va a haber consecuencias a largo plazo. Ese largo plazo, ¿cuál es lo que va a aparecer? Es un almacenamiento irreversible de una respuesta particular al estrés y que va a afectar también a amígdala. Estoy hablando de la memoria también. Entonces, ¿cómo ustedes tendrán la respuesta de por qué muchos niños que están en condición de abandono, y no nada más que no esté la mamá o el papá, sino que no cubren las necesidades? A eso me refiero al abandono. No hay necesidad, no le cubre la necesidad del baño, del sueño, de la alimentación, del afecto, del apapacho, y entonces está en esta condición, pues es obvio que regularmente le genera estar en estrés al enfrentarse a diferentes condiciones, y eso va determinando el proceso de aprendizaje también. Es muy importante el proceso de aprendizaje en nuestras terapias psicológicas, porque es un proceso como psicoeducativo, también lo tenemos que ver desde esa manera, porque no todo lo voy a hacer yo, el paciente tiene que aprender y lo tiene que llevar a cabo. Es como cuando dicen, ¿qué te dejaron de tarea? El psicólogo, ¿qué te dejó de tarea? ¿No? Y entonces, no es que dejemos tarea, se malinterpreta en ocasiones, pero son actividades donde el paciente asume con responsabilidad este tipo de actividades para trabajar su propio esquema. Bueno, creo que la psicoterapia en sí va a ser una forma de aprendizaje, una nueva forma de ver la realidad que tiene el paciente, y a través de ese desarrollo que se da, o esa relación paciente y terapeuta, es como puede esa persona encontrar que hay otro tipo de patrones diferentes a los que también está él ubicando en su vida cotidiana. Por eso es que igual muchos artículos investigadores han trabajado sobre cuáles son las condiciones y las características que debe tener un terapeuta en cuestiones no solo éticas, sino en la habilidad que debe llevar al paciente para que él pueda resolver su vida y su propia condición. La siguiente, Lau. Bueno, se han encontrado muchos estudios en una tomografía con emisión de positrones, que la tasa metabólica, que es lo que mide, también se observan metabólicamente cómo se da esta condición en el ser humano, que la glucosa en la cabeza del núcleo caudulado derecho cambia cuando se trata de manera satisfactoria un trastorno obsesivo compulsivo. Si ahorita nos ubicamos en el núcleo caudado derecho, bueno, creo que vamos a ver, ustedes en las imágenes, cuando han estudiado, lo van a ver como de manera interna, de subcorteza, como una forma de C, más o menos, y esa es la que tiene una modificación cuando se da un tratamiento ya sea médico, con fluoxetina o con un tratamiento comportamental. Por eso no es de gratis que cuando las personas tienen un trastorno obsesivo compulsivo se tenga que dar el fármaco, pero al mismo tiempo se trabaja la parte psicológica, porque debe modificar esos patrones de comportamiento. No siempre va a haber esa relación durante meses o años. Debe llegar un momento en que se retira la fluoxetina y se continúa, o la terapia comportamental me debe garantizar que debe seguir con la misma sensación de bienestar y de satisfacción, aunque yo elimine la fluoxetina. Y ese comportamiento entonces debe aliviar esta condición. Por eso el trabajo multidisciplinario e interdisciplinario para los que somos del área de salud
es muy importante, no podemos trabajar de manera separada, hay que aprender a hacerlo, a escuchar al médico, a escuchar al psiquiatra, a escuchar al nutriólogo, etcétera, para que nosotros también podamos entender, aunque algunos seamos psicólogos clínicos, otros nutriólogos, otros del área de fisioterapia, de medicina, de enfermería, realmente ya entendimos hasta este momento que aunque sea una terapia psicológica, no la podemos trabajar definitivamente solos. ¿Qué es lo que hacemos entonces en la psicoterapia? Vamos a estimular esos procesos de plasticidad neuronal y durante este aprendizaje es que tengamos que explorar, repito, las potencialidades del paciente y de esa manera vamos a estar favoreciendo que se dé más sinapsis y más aprendizaje para nuestro paciente. Y creo que por los tiempos me va a quedar explicar dos tipos de terapia o dos modelos teóricos que tenemos en la actualidad y los que son del área de psicología clínica irán decidiendo también cuál es el que les conviene de acuerdo a la evaluación del paciente. Pero antes de pasar a ellos, a los dos modelos que tenemos, entendemos también qué tan importante es la amígdala, ya lo han escuchado en clase, todos vemos la estructura y funcionamiento del sistema nervioso central y es probable que sea la culpable de la extinción de asociaciones sensoriales y cognitivas que tiene el ser humano relacionadas también con un trauma. Entonces, hay ocasiones en que durante la terapia se activan o a través de las preguntas que yo hago o de las asociaciones que trato de hacer en la terapia, lo que estoy haciendo es activar memorias de tipo traumático que a lo mejor el paciente no puede resolver en ese momento. ¿De acuerdo? Eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, terapia no es nada más que vengas y que me hables. Lo importante es qué condiciones, características, funcionamiento y adaptabilidad tiene esa persona, porque si no, le digo que no estoy facultado para ello y es válido. La forma como yo trabajo y las características que usted presenta de personalidad, cognitivas y emocionales y comportamentales, no se ajusta al tipo de terapia que yo manejo y eso es válido, porque entonces nosotros haríamos porque nos paguen 800 pesos, más o menos en eso andará la terapia, ¿no es así? No. Entre 500 y 800. Entre 500 y 800. Bueno, para que me paguen a mí los 800 pesos me arriesgo y lo que estoy haciendo es generar, y eso se llama iatrogenia profesional, porque yo estoy generando un trastorno que la persona no tenía. O no trastorno, sino una condición de sufrimiento que ella no tenía e incluso salen de la terapia sintiéndose responsables. Yo creí que la responsable era mi hermana, era mi tía, era la pareja y ahora resulta, ya me regañó la psicóloga o el psicólogo y resulta que toda la problemática soy yo. Y entonces ese es un recurso innecesario, inadecuado que tenemos a veces para trabajar. Entonces durante la psicoterapia, con las preguntas que hacemos, si nosotros las hacemos de manera inadecuada, lo que estamos haciendo es evocar memorias explícitas, que son muy explícitas para el paciente. Y en teoría estamos activando memorias emocionales, asociaciones del recuerdo con la emoción y estamos activando la amígdala. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar a que durante una hora yo hice esta actividad inadecuada para que el paciente pueda dejar de asociar y dejar de tener esa memoria emocional y esa activación? Va a pasar mucho tiempo. Ya una vez que la persona o el ser humano, no estoy hablando de la terapia, que el ser humano adquiere una condición, es muy difícil que se la retiremos, ¿sí? Por eso es mejor la prevención, porque una vez que aprendemos algo, ¿cómo se lo quitas? Es mucho más fácil aprender que eliminar, y eso también ténganlo muy en claro. Bueno, de los dos modelos que yo les comentaba para ir cerrando de la importancia que tiene la psicoterapia, en esta relación paciente y
y terapeuta. Hay dos tipos de interacción que les vamos a llamar hoy, interacción interhemisférica y córtico-subcortical, es decir, que va a ir de la corteza hacia subcorteza. Y Buttrup de abajo hacia arriba, eso es lo que vamos a ver. Bueno, interhemisférica y de abajo hacia arriba. Estos procesos son normales en el cerebro, así es como regularmente se trabaja en este tipo de información, pero también están en los mecanismos de modificación de conducta. Por lo tanto, la teoría de modificación de conducta no es que alguien se la haya inventado porque quiso nada más, vamos a ver cómo modificamos. Hay un fundamento también de cómo trabaja nuestro cerebro. Y a veces les digo a los estudiantes, no es de gratis que a veces nos pongan a hacer este tipo de movimiento cuando vamos a la escuela o en preescolar, que nos dicen que hay que soltar la mano, que la mano no se suelta, lo único que se hace es que se identifica cómo se van estructurando ciertas formas y ciertos movimientos en el ser humano que en algún momento van a ser útiles, y eso aplicado a la psicoterapia es excepcional. Este movimiento que yo les decía no es más para que se estructure en algún momento y de manera muy fluida la habilidad de la escritura para un niño, y no es para que suelte la mano, es para que ya quede instaurado ese tipo de movimiento y sea algo mucho más fácil. Véanlo así, hagan una analogía y lo van a aplicar a su terapia para el bienestar de su paciente, disminuir ese tipo de sufrimiento. Y bueno, pues ese es el mecanismo de modificación de conducta que regule. Si hay una modificación de conducta, ojo, no viene todo solo. También va a haber una regulación emocional y también va a haber una regulación cognitiva, porque entonces yo ya modifico la conducta y digo, sí puedo hacerlo. Entonces, cuando yo pensé que esto no era posible, ahora sé que sí lo puedo hacer. Ya hay una modificación de mi esquema, de que tengo alternativas y de que hay esa condición cognitiva con una alternativa. Cuando las personas se enfrenten a distintas experiencias cotidianas, luego entonces van a tener diferentes alternativas para responder. Antes, no, siempre nos van a responder de la misma manera, aunque yo se la pida que lo haga como yo lo entiendo. Por eso no es tan direccional. Yo le doy las alternativas y la persona también elige qué es lo que puede hacer, y eso es básico. Siguiente. Si no tienen habilidades nuestros pacientes que puedan tener esta conectividad de la que yo les decía, que a veces la evaluación nos permite entenderlo, entonces surge una desregulación de ese sistema dinámico que se los acabo de describir. No hay un entendimiento entre lo que yo encontré, lo que yo entiendo y lo que la persona necesita, y estoy trabajando de manera infructuosa, ¿sí? Por lo tanto, hay que determinar qué es lo que prevalece y predomina también en esa persona. Si es subcortical, es decir, ¿prevalecen más las emociones o prevalece un poco más el razonamiento? Y eso es lo que nosotros vamos a trabajar. Los procesos cognitivos corticales, cuando no logran ejercer su función, si a la tercera sesión nos damos cuenta que yo trabajé procesos cognitivos, entré con el razonamiento, con el análisis, con el paciente, y yo no veo que haya ningún avance, ya no vamos a perder el tiempo. Tenemos que entrar a la parte subcortical, porque esa es la que está determinando que la parte cortical no me permita avanzar, y la persona regresa y regresa y regresa a la misma sensación de emociones, de sentimientos que en ese momento están prevaleciendo. ¿Ya no se escucha, verdad? Sí, se escucha. ¿Sí? La siguiente, por favor, ¿no? Bueno, tengo como 3 minutos. Perdón. Las terapias más estudiadas son las que tienen una base cognitiva. ¿Sí? Gracias, Ana. Las que en este momento tienen como mayor prevalencia son las de base cognitiva. Psicoanalítica para resolver muchos trastornos de tipo mental. ¿Tampoco? Pero sí me escucharon, ¿verdad? Sí. Ya no alcanzo a repetir. Ya.
Gracias. Creo que en tecnología no doy una, a veces en terapia yo creo que sí. Ok, bueno, entonces vamos a ver que los modelos más recientes son cognitivos, conductuales, que se centran en iniciar rápidamente un cambio en el contenido de la cognición. Esto significa más cortical, el cognitivo-conductual, ¿ok? Que vamos a trabajar sobre corteza prefrontal, dorso lateral, es decir, más o menos a esta altura, y lo que vamos a hacer es para que a largo plazo esto nos va a generar un cambio en el paciente, pero mucho más tiempo, de manera que a largo plazo ya haya una conectividad óptima, como el internet, entre la parte cortical y subcortical. Esta es la que nos lleva un poquito más de tiempo, pero si el paciente está listo para iniciar con proceso cognitivo, repito, si no, tenemos que cambiar al otro modelo y empezar con las partes más emocionales o subcorticales. Durante este proceso, si utilizamos esta terapia cognitiva conductual, vamos a fortalecer esa relación que hay entre un hemisferio y otro. Entonces, parecería mentira que en el diálogo que tenemos con el paciente, que no quede nada más en la logoterapia, estar hablando y hablando. Hay que ver cómo logró hacer conexiones. Hagan una evaluación al final que les permita ver si hubo una relación interhemisférica y ya lo logramos. Tenemos muchas pruebas para empezar a hacer ese proceso, ¿sí? Y lo vamos a fortalecer. La siguiente, por favor. No. Bueno, el penúltimo es el efecto top-down, que se ha descrito en la terapia gestáltica también. Quienes interese la terapia gestáltica o la aquí y el ahora, la que es centrada en el cliente o centrada en el paciente, que es la teoría de Carl Rogers, y la sistémico familiar, que para ustedes son como muy de conocimiento. Estas están en una terapia de modelo cortical, igual que el cognitivo-conductual, ¿ok? Si nosotros queremos, la siguiente, por favor, Lau, si queremos utilizar más la parte del modelo Butonov sobre aquellos que emplean principalmente, y que es lo que tenemos ahorita en boga, son las nuevas teorías en psicología, porque están trabajando en mindfulness, ¿sí? Porque es un mecanismo, utiliza un mecanismo principal que involucre áreas de un predominio subcortical, como es la relajación, por ejemplo. O sea, ese es uno de los grandes ejemplos, que progresivamente tiene que subir y regularmente llegar hasta un área cortical donde la persona ya pueda hacer análisis, razonamiento, hasta de una descripción y clasificación, lo que ustedes quieran, y que pueda planear también ya su propia vida y sus propias emociones, tener el control, como lo dice el día de hoy aquí, el control de las emociones. El control del ser humano para todo tipo de situaciones es básico. Y yo siempre le digo a los estudiantes, una vez que una persona pierde el control completo de su vida, lo único que le queda es el suicidio, ¿sí? Entonces siempre tenemos que trabajar para que el paciente aprenda a tener ese control de las emociones con este modelo, o un control de los pensamientos o de esos procesos cognitivos. ¿Cómo le vamos a hacer? A través del proceso de evaluación. Y esto va a generar la sensación de bienestar, de tranquilidad, de salud para nuestro paciente, relacionado que estamos adhiriendo de alguna manera que también está aprendiendo nuevas formas, que también está teniendo plasticidad, que también está teniendo una sensación de equilibrio y de control, y eso es lo que nosotros buscamos con los pacientes, ¿no? Entonces, las últimas que les puedo mencionar, si les interesaría también trabajar, es la terapia de aceptación, toda la parte del autoconcepto, automotivación, autoaceptación, autocontrol y todos los autos que conocen. Y la terapia dialéctica conductual, la activación conductual y la terapia cognitiva que les decía, pero basada en el mindfulness. Y en términos generales, entonces,
creemos o estamos muy seguros que la relación terapeuta-paciente es básica y es prioritaria para que primero él tenga la confianza de saber y de que yo he medido de manera adecuada y poder hacer una intervención. Si no evalúo, no hay diagnóstico, que sería esto, y si no hay diagnóstico, no se atrevan a hacer intervención, definitivamente. Y pues me parece que con esto cerramos también por los tiempos, doctor. Muchísimas gracias, por ahí hay mucha información que les puede servir, sigan ustedes buscando. Yo obtuve la información de manera rápida. La siguiente, Lau, de unos artículos que se han publicado en Perú y en España, pero ustedes pueden continuar con la búsqueda. ¿Alguna pregunta? ¿Una? ¿Nada más una? ¿Pudiéramos? ¿Una pregunta por parte del grupo? ¿O dos? ¿Dos? ¿Una? ¿Entonces se creyeron todo? Ah, sí, hay una pregunta. Es que es mucha información. ¿Cómo no va a haber? Psicoanalítica, ¿en qué parte trabajaría a nivel subcortical? Al nivel subcortical, exacto. Lo que se ha encontrado con la teoría psicoanalítica, que también es mucho más tiempo, y hay trastornos en los cuales yo no me puedo tardar tanto tiempo con el paciente, porque en algunos trastornos, si ustedes lo saben, en el DSM nos dice que ya hay cierto tiempo de diagnóstico y que la vida corre peligro de muchos de nuestros pacientes. Entonces, si está listo y ya evalué que puedo hacer psicoanalítica, adelante, no hay ningún inconveniente, mientras el paciente esté listo. Pero es más subcortical. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Les van a dar créditos. A los que también estaban soñando conmigo, también les van a dar créditos. Bueno, entendemos que a lo mejor estuvo haciendo tarea toda la noche y no tuvo tiempo de dormir. Claro. Ahí hay otra. Sí. Bueno, usted mencionó que primero una persona tiene que estar evaluada para saber si emocionalmente, más bien si cognitivamente está lista para llevar una terapia cortical. Sí. Para convertir a una persona funcional, no puede quedarse entonces en atenderlo de manera subcortical, o sea, como habían dicho por el mindfulness o la psicoterapia. ¿Qué tan necesaria es es buscar un terapeuta que se le dedique, que abarque más tipos de terapia, o sea, ya sea cortical, porque sabemos que hay diferentes ramas o diferentes formas de abordar al paciente y hay psicólogos que están nada más especializados en el psicoanálisis. Claro. Entonces, ¿qué tan importante es para una persona, un paciente, buscar a un terapeuta que esté embebido en terapias corticales? Bueno, no hay terapeuta. En primer lugar, nosotros no convertimos. Y en segundo lugar, no hay terapeutas corticales. Lo que en este momento solo hice fue describir qué tipo de mecanismos cerebrales podemos activar a través de la terapia psicológica. Nada más. Pero las teorías siguen siendo las psicodinámicas, teorías cognitivo-conductuales, el humanismo, la Gestalt, etcétera, etcétera. El mindfulness no es una teoría, es una técnica o es una estrategia dentro de uno de los modelos teóricos que nosotros tenemos. Y algo que tal vez olvidé mencionar y que tal vez responde a tu pregunta es que cada vez que yo haga la evaluación o previo a la evaluación, el paciente merece el respeto de que yo le diga y le describa cómo es el proceso de atención que yo voy a tener. ¿Sí? Yo trabajo de esta manera. Voy a hacer primero una evaluación, utilizaré mis instrumentos, mi prueba, porque soy profesional, no es porque lo dijo Isaura. Yo debo tener elementos objetivos para poder trabajar y después describirle cuánto tiempo aproximadamente me puede llevar ese proceso y cómo lo abordaría. El paciente es el que decide y me dice, no, pues no, yo quiero que ya para mañana usted me quite los síntomas. No puedo. O sea, no, lo siento. O sea, esta es mi forma de trabajar
Y si usted está comprometido con esta forma de trabajar, adelante. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? ¿Otra pregunta? ¿No? No, ya. Oh, el doctor, ¿Más? ¿Otra pregunta? otra pregunta para que el Sí. doctor Vicente no me ponga. Sí. Relacionado, bueno, o sea, escuché que existen diferentes tipos de terapia, o sea, bueno, tratamientos para los pacientes, pero, por ejemplo, se puso muy de moda ahorita con lo de la IA, que ya no se acude a terapia, sino más bien se recurre a la IA para atención psicológica. ¿Qué riesgos o beneficios podrían haber de este tipo de apoyo con inteligencia artificial? Yo digo que beneficio ninguno. Nunca la IA va a sustituir, nunca, a esta condición de la relación persona a persona. Es un riesgo y me parece que ustedes saben quién alimenta también la IA, ¿no? Que somos personas las que vamos alimentando en ese momento. Yo más bien lo que le daría más crédito es a la ciberterapia en este momento, que ya a través de la virtualidad puedo tener mi relación con el terapeuta a larga distancia, pero también de persona a persona. Lo único que hay entre nosotros es la tecnología, pero lo estamos haciendo en un tiempo real. Claro que tiene otras implicaciones, porque ahí las condiciones éticas tienen que cambiar, ya que estoy utilizando la tecnología y existe el riesgo de que alguien más pueda infiltrar toda la información que yo estoy haciendo en ese momento. Entonces, no hay mucho cuidado con la protección de los datos personales y estamos exponiendo de más también a los pacientes. Pero yo no le daría el crédito a la IA, yo en lo personal, o observen mi edad, yo soy muy tradicional de persona a persona. Sí. ¿Bien? Muchísimas gracias. Perdón, ya se va la doctora a un evento, entonces ya le vamos a dar su constancia, ya luego le invitamos otro foro de terapia, claro que sí, con todo gusto, y hacemos todas las preguntas que se requieran. Las siguientes se las hacen al doctor Beltrán, todas las que faltan. No psicólogos, pero le hacen preguntas. Sí. Muy bien. La Universidad de Guanajuato otorga la presente constancia a doctora Isaura Regina Reguín por su valiosa participación como conferencista con el tema Terapia Psicológica y Bienestar del Cerebro, realizada en el marco de la conmemoración de la Semana del Cerebro 2026. Toma el control, prevención para una mente brillante, celebrada en la Universidad de Guanajuato, campus Celaya Salvatierra, La Verdad o Será Libre, Celaya, Guanajuato, 25 de marzo del 2026. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias a todos y a todas. Vamos a continuar con las actividades. Entonces ahora toca el turno al doctor Vicente Beltrán.
médico cirujano de la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en Ciencias en Neurobiología y doctor en Ciencias Biomédicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como profesor de carrera de tiempo completo en la Universidad de Guanajuato, Campus Celaya Salvatierra, donde ha desarrollado una sólida trayectoria en docencia, investigación y formación de recursos humanos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Su trabajo académico se centra en la neurociencia, el metabolismo, la conducta y la salud, con más de 15 publicaciones científicas en revistas internacionales, además de su participación en proyectos de investigación multidisciplinarios y en la formación de estudiantes de licenciatura y posgrado. En esta ocasión nos presenta la conferencia titulada Epigenética y su relación con enfermedades neurodegenerativas. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso al Dr. Vicente Beltrán Campos. ¿Sí se escuchan? ¿Sí? Hola, buenos días a todos. Entonces, agradezco al comité organizador la invitación que me han hecho. Creo que pasó lo mismo que en mis clases, la mitad del grupo se fue. Entonces, vamos a ver qué pasa con esto. Okay. En algún momento ustedes se han preguntado por qué los gemelos genéticamente iguales envejecen diferente. ¿Quién me podría responder eso? A ver. Estilo de vida diferente. Estilo de vida diferente. Muy bien, ¿qué más? También pueden vivir diferentes tipos de contexto, a pesar de que, por ejemplo, si tiendan a vivir una cierta situación muy parecida, pero su forma de pensar va a ser diferente. Al igual que a lo mejor están pasando por diferentes cambios y que posiblemente, no sé, en alguna ocasión uno se cayó pero el otro no. Entonces, posteriormente va a dar resultados conforme vaya pasando el tiempo. Muy bien. A ver. Si bien también podrían influir mucho los factores epigenéticos, ¿no? Por ejemplo, su entorno social o la manera en que se constituye, por ejemplo, si alguno tiene algún vicio o alguna clase de adicción o ese tipo de cosas. Así es. Entonces, todo esto que nos están hablando los compañeros precisamente es la epigenética. Todos aquellos factores que son capaces de modificarnos en cierto punto y que hasta hace tiempo parecía ilógico. Me pasa lo siguiente. Durante mucho tiempo nos decían que el DNA estaba incrustado en la piel y que de ahí no se podía mover. Entonces la realidad es que ahora vemos que no es cierto. Nuestro ADN no es el destino que nos va a marcar, al contrario. Simplemente es un escrito que va a estar genéticamente establecido en algo que se llaman cromosomas y que gracias a esas características que ustedes están mencionando somos capaces de modificarla. La que sigue, por favor. Entonces, en esta modificación podemos considerar que el ADN funciona como un abecedario, como un libro escrito, pero que no tiene los acentos en cada una de las palabras. Esos acentos que nosotros les vamos poniendo a través del contexto que ustedes mencionaron, a través de los factores que vamos viviendo, esa caída que sufrió nuestro amigo aquí comentado por la compañera, o esos cambios por estilo de vida, alcohol, cigarro, etc., vamos a permitir que una sola palabra que tiene las mismas letras suene diferente. Entonces, esa interpretación que nosotros damos, lo que sigue, por favor, precisamente genera que nuestro escrito vaya siendo un libro diferente en cada uno de nosotros. Que cada establecimiento, a partir de esas letras con acentuaciones diferentes, suene diferente. Y que por lo tanto la expresión genética cambie. Independientemente que las letras sean las mismas, las palabras sean las mismas. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué es lo que pasa realmente con el ADN? El ADN, lo que funciona realmente es que ya es escrito, está implícito en nosotros, pero existe un proceso de cubrimiento que se llama proceso de metilación. Ese proceso de metilación permite que ciertas características genéticas no se vayan expresando. Por ejemplo, la expresión de enfermedades simples como inflamaciones, que es el ejemplo que posteriormente vamos a traer, y que esa metilación tenga un factor protectivo. Lamentablemente esa metilación va a ser capaz de ser modificada por todos los factores agregados al estilo de vida y a todo lo que nos envuelve.
Esa metilación lo que permite es activar algo que llamamos histonas, que son unas proteínas que van a ir envolviendo, como si fuera un carrete, que ahora lo vamos a ver, a ese DNA, y lo vamos a ir compactando de tal manera que la activación de un gen va a costar más trabajo de ser modificado. La que sigue, por favor. Entonces, la metilación la podemos concebir como un silenciador de esas páginas del libro que vamos describiendo día a día, silenciando genes, silenciando características de expresión génica. La que sigue, por favor. Entonces, si nosotros decimos que eso va a ir bloqueando la activación de genes, pues vamos a tener características importantes. Unas características dentro de las cuales, ya se acabó la pila, la doctora Isaura, dentro de las cuales el gen que va a causar la inflamación va a tener que ser, siempre está programado, lo tenemos implícito en nosotros, pero las modificaciones que sufre ese gen a través de los problemas que nosotros vamos teniendo, va a permitir su activación o no. ¿Saben? Sí, vamos quedando claros con esto. La que sigue, por favor. Por lo tanto, ese carrete que vamos envolviendo aquí es la característica que nosotros normalmente tenemos en el compacto del cromosoma. Cuando nosotros modificamos al gen a través de decisiones diarias, fumar, tomar, desvelarnos, oír música fuerte, etc., nos va a permitir que ese carrete se afloje. Y al aflojarse ese carrete va a permitir activar elementos importantes que son elementos que van a ser expresados físicamente. La que sigue, por favor. Entonces, esas expresiones modificadas pueden confundirse con algo que se llama mutación, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre mutación y el efecto epigenético? Bueno, que la mutación ya está establecida en el escrito, mientras que la epigenética, ¿no? Como les dije al principio, la epigenética es ponerle la acentuación a cada una de las palabras, pero la mutación es algo que ya está determinado e independientemente de lo que hagamos se va a expresar forzosamente. ¿Sale? Esa es la diferencia que vamos a tener. Por lo tanto, la mutación te va a dar un cambio permanente, mientras que la epigenética te va a tener una modificación que puede llegar a ser reversible. Reversible gracias a ese control que hablaba la doctora Isaura, por ejemplo, que nos va a permitir modificar conductas, que nos va a modificar plasticidad sináptica, entre otros detalles. La que sigue, por favor. Y hablando de plasticidad, precisamente ese término que nos encanta a los neurocientíficos, a través de la expresión de diferentes conexiones, activaciones, expresiones, de la parte donde ese cerebro se va a ir moldeando conjuntamente a partir del momento del desarrollo cerebral, que los alumnos ya deben de saber más o menos en qué etapas de desarrollo se produce el cerebro, ¿verdad? Ya lo conocen sustancialmente. Y que esa poda sináptica que les habló la doctora Isaura, ¿qué pasó? No, pues lo saben. Y que la doctora Isaura les habló de esa poda sináptica llevada a través de ciertos elementos biológicos, pues podemos modificarla. Podemos modificarla hacia un crecimiento que puede ser una aberración de conexiones sinápticas o a una trayectoria específica con determinantes genéticamente establecidos para generar una conducta establecida. ¿Vale? Entonces, en ese contexto podemos considerar que nuestro cerebro es como si fuera una arcilla del cual nosotros mismos vamos a ir moldeándolo a través de la experiencia. En ese contexto, la que sigue, por favor. ¿Qué pasa con las enfermedades? Entonces, si nosotros ya tenemos establecido todo, si nosotros genéticamente tenemos características donde vamos a ir desarrollando, ¿qué es lo que está pasando con las enfermedades crónico-degenerativas? Pues una de las partes importantes de las enfermedades crónico-degenerativas es que hay unas modificaciones epigenéticas en ciertas áreas, principalmente elementos de composición de la neurona llamadas proteínas. Ustedes han oído hablar de la proteína tau, entre otras de la proteína fibrillar,
que nos va a permitir que a través de modificaciones, por ejemplo, un alto grado de estrés oxidativo, permite ejercer un cambio. Otra proteína, la presinilina C, que es una de las proteínas que más se activa durante el proceso de degeneración en el Alzheimer, la proteína Tau, le va a permitir conjugar elementos que van a desconectar al sistema. ¿Vale? Entonces, ahí les pongo un estudio, ¿sí?, donde decíamos que esos elementos que ahora consideramos basura permiten fallos o interruptores epigenéticos para crear enfermedades. La que sigue, por favor. Por lo tanto, existía un mito, ¿no? El mito del 5%, donde decían que los casos de Alzheimer son puramente genéticos y heredados. Pues ya vimos que no. Y no sucede solamente con enfermedades a nivel del sistema nervioso, sucede con otro tipo de enfermedades. De repente en la clínica vemos pacientes donde no hay una herencia determinada de diabetes y decimos, es que él se inauguró como paciente diabético. Pues no se inauguró, ya traía una carga por ahí y que la fuimos modificando epigenéticamente porque ahora nuestros chicos desde la primaria, desde la lactación, es decir, mucho antes de la primaria, empiezan a comer dulces, ¿no? Y nuestro cerebro dice, qué sabroso. Y entonces su cerebrito dice, necesito comer dulce. Y eso va alterando la secuencia de producción de insulina y degenerando las células beta del páncreas para generar un proceso llamado diabetes. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, esa suma de elementos oxidativos, esa suma de elementos de lo que comes, de lo que sientes, es lo que te va a modificar, ¿no? Que ustedes hablan de un contexto específico. En ese sentido, la oxidación es una de las cosas más importantes que tenemos actualmente. Dentro de las clases, los alumnos de psicología ven que el mecanismo de estrés oxidativo es uno de los principales factores generadores de sustancias tóxicas en el cerebro, pero que también se necesita estar en un estado de estrés. ¿Sí? Cuando sobrepasamos nuestra capacidad del estado de estrés de ser compensado, entonces vienen las enfermedades. Esos cambios por sobreestrés que hablan en psicología nos van a generar presiones para que esas activaciones epigenéticas funcionen y detonen una enfermedad. La que sigue, por favor. En el Parkinson, otra de las enfermedades degenerativas en las cuales hablamos mucho, normalmente hay cambios que suceden por esas satisfacciones, ¿no? El mundo joven vive de la satisfacción. Les encanta sentirse satisfechos y nosotros desde el momento de nacimiento tenemos necesidad de cubrir necesidades básicas, como ya le dijo la doctora: la alimentación, el aseo, la limpieza, entre otras. Si no se compensan, hay cambios y hay modificaciones dentro de una sustancia que llamamos dopamina. ¿Sí? Y entonces esos cambios, tanto de dopamina hacia arriba o hacia abajo, van a permitir factores que van a desencadenar enfermedades degenerativas como el Parkinson. La que sigue. Entonces, bueno, si ya hablamos de que todo esto tiene impacto en el estilo de vida, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es impactar en nuestro estilo de vida. La que sigue. Y uno de los elementos más importantes está en contra de nuestro sistema comercial, ¿verdad? Que es la dieta. Nuestro sistema comercial te dice: come papas fritas, come churritos, come galletas, come Oreo. Bueno, nada, no hay que decir nombres. Entonces, todos esos elementos proveen de grupos que van a generar grupos elementos metílicos, que es ese factor de metilación del cual hablamos, que es un factor protector. Y entonces, si empezamos a comer este tipo de chucherías, por decirlo así, pues vamos a generar elementos que van a degradar esos grupos metílicos y vamos a quitar el factor protectivo y vamos a activar a los genes nocivos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que recomendamos? Muchos de los elementos actuales, a partir de 1987, por ahí, empezaron a ver que los frutos rojos tenían un factor muy importante
que ayudaba al estrés oxidativo, llamados polifenoles. Esos polifenoles van a ser o van a tener la función de antioxidantes, lo cual le va a permitir al sistema generar una limpieza. Por otra parte, la que sigue. Tener una buena microbiota, que ahora conocemos como factor protectivo también para generar cierto tipo de neurotransmisores como la serotonina y establecer patrones conductuales de alimentación o apoyos en el sentido de crear secuencias de satisfacción, nos van a permitir que ese sistemita vaya generando una buena comunicación entre el cerebro y el intestino, modulando patrones de consumo. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Cuidar la microbiota. ¿Cómo la cuidamos? Pues no comiendo chucherías, precisamente. Tener cuidado con la automedicación, que la mayoría de los jóvenes, yo aquí que el paracetamol está al destaco por el dolor de cabeza, la cafeína, porque tienen, dice, estudiar y tienen que desvelarse, y entonces toman su Coca-Cola con cafeína, etc. Los refresquitos ahí combinados con taurina, el bur y todos esos elementos. Bueno, pues ya sabrán lo que van a hacer ustedes. La que sigue, por favor. Entonces, una de las formas más importantes de establecer una activación propicia para conservar la epigenética adecuada es el ejercicio físico. Está demostrado en muchos estudios ya que hacer ejercicio mejora muchas condiciones. Por ejemplo, incrementa el factor protectivo del BDNF, factor derivado del cerebro. Activa la plasticidad sináptica, activa genes protectores dentro del sistema y reduce el estrés oxidativo. Ojo, no hay que confundir hacer ejercicio con el sobreejercicio, que es la vigorexia. Acuérdense que los extremos también son dañinos. ¿Sale? Entonces, un ejercicio moderado, ya los deportistas saben cuánto es eso, nos va a permitir que esa sea el mejor fármaco en contra de la activación epigenética. El que sigue, por favor. Entonces, otra de las cosas que no hacemos ningún estudiante de la salud es dormir. O no deberían. No es cierto. Sí deben de dormir. En mis tiempos no dormíamos, nos desvelábamos, casi era ir a la universidad, vas a guardias, te quedas toda la noche y regresas a la universidad. Tus tiempos ya no. Ya ustedes van a su casa, estudian una hora, van a la escuela otra hora y regresan a su casa. Y se duermen como 20 horas. Entonces, ¿qué pasa con el sueño? El sueño es un factor protectivo, es donde se activan ciertos elementos llamados microbias durante ciertas etapas del sueño, que le van a permitir que un sistemita llamado sistema linfático limpie totalmente el sistema nervioso. Y esa limpieza te va a permitir tener un buen estado de ánimo, tener buena concentración, no andar ansioso, no andar irritable y por lo tanto tener una buena conducta. Pero como veo, aquí los estudiantes pues, no son medio mal educados, no tienen una mala conducta, entonces yo creo que no duermen mucho, ¿verdad? Muy bien, la que sigue. Otra de las cosas es que el conjunto sueño-deporte van a hacer que esas sinapsis incrementen y que por lo tanto la capacidad de memoria y aprendizaje incremente como capacidad. ¿Sale? No quiere decir que el que nunca aprendió vaya a aprender durmiendo, si no se van a pasar dormidos todo el día y haciendo ejercicios, no. Lo que va a pasar es que va a forzar la capacidad sináptica que tenemos en el sistema. ¿A qué sigue, por favor? Entonces, ¿cuáles son los veneno a los cuales nos enfrentamos cotidianamente? Uno de ellos es el estrés, nuevamente. El estrés que te genera
los exámenes, el estrés que te genera la maestra evaluativa, el estrés que te genera estar en unas conferencias a fuerzas para que no se duerman, etc. Sí, entonces, todos esos elementos que nos permiten estresarnos, el estilo de vida, el contexto, van a ir modificando cada una de las capacidades que nosotros tenemos a nivel cerebral, ¿sí? Generando como si fuera un ácido, le vamos poniendo gotitas de ácido al cerebro y lo vamos destruyendo poco a poco. Y entonces entramos en modo de supervivencia, y ese modo de supervivencia genera activaciones de estrés que ya hemos visto, la adrenalina, el estado de ansiedad, la dependencia de estar consumiendo alimentos chatarra porque ya no tengo receso, tengo que ir a comer galletitas o estar comiendo en clases por ahí, ¿verdad? Gracias a nuestros sistemas biológicos existen mecanismos de reparación. Y esos mecanismos de reparación, pues también los podemos tener en la alimentación. También los tenemos en ciertos elementos de ejercicio o incluso en ciertas terapias, ¿no? La doctora por ahí habló del mindfulness, del tai chi, entre otros elementos que le permiten generar el sistema mecanismo protector, que ya hemos visto en algunos artículos. ¿La que sigue, por favor? ¿La que sigue? Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Pues que el futuro está en nuestras manos. No está en las manos ni del médico, no está en las manos de un psicólogo, está en tus propias manos. Si tú no modificas todo tu estilo de vida, si tú, por más consejería del psicoterapeuta, por más medicamentos que te dé el médico, no va a resultar en nada. ¿Vale? La que sigue, por favor. Entonces, ustedes deben de ser los encargados de recrear que su cerebro funcione adecuadamente. Y una de las formas más importantes es la socialización. La socialización en la vida actual es un estimulante cognitivo. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos esa capacidad, tenemos un crecimiento neural. Hay estimulación cognitiva y nuevos aprendizajes. Cuando esto falla, cuando tu elección es aislarte en su totalidad, nuestras conexiones van deteriorándose y vamos modulando el cerebro hacia una atrofia cortical. Ojo, no en todas las características del aislamiento funcionan igual. Tenemos que determinar qué tipo de aislamiento tiene el paciente para no generar conflictos en que, oye, ya te alejaste, entonces te vas a morir por demencia. No, a ver. ¿La que sigue? Gracias. Entonces, evitamos las toxinas. Mi pregunta es, ¿cómo diablos le hago para evitar toxinas cuando el mundo está intoxicado? ¿Sí? Nos llega el humo de los carros, nos llegan los gritos de los maestros, nos llegan los regaños de las mamás, de los papás. Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues hay algo que se llama capacidad de resiliencia, ¿verdad? Y que ustedes como psicólogos los van aplicando en muchos sentidos en apoyo a sus profesores y ustedes se los van a transmitir a sus pacientes. Entonces, ¿cómo hacer esto? Incrementando un entorno que impacte tu cerebro, teniendo un medio, teniendo un contexto adecuado, un texto que permita modificar y silenciar el riesgo de padecer. ¿A qué sigue, por favor? En conclusión, ¿qué tenemos? ¿A qué sigue? Pues que tenemos que quitarnos los mitos de encima. ¿Sí? Si tu familiar tiene demencia, no fuerzas vas a tener demencia. Si tienes Alzheimer, no fuerzas vas a tener Alzheimer. La realidad es que tu estilo de vida modula tu riesgo y en esa modulación depende de nosotros. ¿A qué sigue? Vamos a generar neuroplasticidad. ¿Sí? Y esa neuroplasticidad está relacionada con tu actividad metabólica.
tu actividad metabólica a través de lo que ya hablamos: alimentación, ejercicio, sueño, higiene del sueño, más que otra cosa, y estar de jugar con los celulares durante la noche, ¿no? Que es una de las cosas más actuales, que es los adolescentes o ya niños de primaria, en lugar de dormir se meten debajo de la sábana y empiezan a jugar con el celular. Esos son los factores más peligrosos que hemos visto, y que no solamente es con los celulares. Antes de la existencia de ustedes, yo creo, había algo que se llamaba luz de noche, que eran unos foquitos chiquititos que ponían los papás para ver. Y se ha relacionado que esas lucecitas tan pequeñitas modifican las ondas del cerebro y que permite crear degeneración celular. Entonces imagínense, si una pequeña incidencia de luz provoca esto, imagínense la intensidad de luz que tiene. No solamente cambia en el contexto de los patrones del sueño gracias a la alteración de la melatonina, y ya saben ustedes que la melatonina al final va a convertirse en serotonina. ¿Sí? Por lo tanto, si no duermen o duermen mal, o simplemente están con más tiempo de luz, sus cambios en el medio de la función de los ritmos biológicos va a modificarse. Bien, entonces, ¿el futuro está en dónde? Pues en los rasgos epigenéticos y en la ética que ustedes como personal de salud tengan hacia sus pacientes, encontrando soluciones, no soluciones inventadas, como le dijo la doctora. No es mi patrón de vida lo que les tengo que enseñar. Siempre fundado en ¿qué? En la ciencia. En bases sólidas de artículos, en bases sólidas de gente que ya ha estudiado mucho de estos patrones, para poderles dar elementos a ustedes como psicólogos, como personal de salud, que poder intervenir en un paciente. La que sigue. Y todo eso, si logramos, vamos a tener una actividad neuroplástica, y esa actividad neuroplástica le va a permitir generar un mejor estilo de vida a largo plazo. Acordémonos que dentro del proceso de envejecimiento, por eso empezamos a hablar de los gemelos que envejecían diferente. El proceso de neuroplasticidad es una de las cosas más importantes para saber si un envejecimiento es patológico o no. Nos pueden doler las rodillas, nos pueden doler otras cosas por degeneración natural biológica, pero lo último que pretendemos que se degenere es la cognición. Entonces, un paciente envejecido sano va a tener sus facultades cognitivas adecuadamente sanas. ¿La que sigue, por favor? ¿La que sigue? Y entonces, la receta de la epigenética es modificar tu estilo de vida, cuidar tus hábitos y tu salud cerebral. Sí, a través de todo lo que hemos platicado, la planeación de las acciones que van a permitir que tu cerebro se desarrolle y que logremos hasta cierto punto una paz mental con nosotros mismos y con nuestro entorno, teniendo sueños reparadores y un estilo de vida que encienda o apague esos procesos de degeneración a nivel cromosómico. La que sigue. Y ya habíamos hablado de los fármacos, ¿no? Los fármacos mejores no son moléculas diseñadas, no son elementos que nosotros a través de la investigación les vamos a dar. Son elementos que ustedes mismos tienen a las manos, que es el cambio de estilo de vida y el cambio de consumo. El dormir bien. La que sigue. Por lo tanto, ¿la responsabilidad de quién es? De cada uno de ustedes. Aunque les duela, ustedes son, porque Isabel dijo, ¿no? Al final de la práctica salimos siendo culpables de todo. Pues sí, aquí sí somos culpables de todo. Sí, el único culpable de no cambiar la genética son ustedes. La que sigue. Entonces, si logramos tener salud cerebral, protegimos al cerebro y optimizamos el medio, vamos a tener las recomendaciones para mañana mismo. Y debería decir para hoy mismo, ¿no? Ya saliendo de aquí, espero que los estudiantes no vayan a la cafetería por galletitas, espero que no vayamos por la coca, espero que no vayamos por el cigarrito, entre otras cosas. ¿Verdad? El café, exceso de café de algunas personas que estoy viendo por acá, etc. Muy bien. Aquí sigue. Entonces,
Por lo tanto, conocer y actuar te va a dar la reducción del riesgo. Esa reducción del riesgo te va a permitir tener una salud cerebral basada en las evidencias, no solamente en el que mi abuelita me lo dijo, ¿sí? No solamente en el que la vecina me dijo que me tomara esta vitamina porque es buenísima para el cerebro. ¿A qué sigue, por favor? Por lo tanto, ¿qué pasa? Tus genes escriben el borrador y tú eres el editor de ese libro. La que sigue. Muchas gracias. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? Bueno, referente a la microbiota bacteriana y como tal, que está en el intestino delgado, pero ¿cómo influye en las emociones? Tengo esa duda. Hay cierto tipo de bacterias, el Cobacter pylori es una de las malas, pero hay otras buenas. Aeruginosa, elementos salmonelas, especies, etcétera, que no solamente están en el intestino delgado, están en varias partes del intestino, son flora normal. ¿Sí? Esa flora normal van a permitir excluir ciertos elementos alimenticios y promover la creación, como es la serotonina. ¿Sí? Uno de los elementos derivados de las carnes blancas, de los cereales, es el triptófano, y a partir de ahí se sintetizan otros neurotransmisores. Es una de las partes que puedes influenciar ahí. ¿Qué más? Habló de que las relaciones sociales eran una parte importante en una vida saludable, pero ¿cómo afectan las relaciones sociales actuales? ¿Considera que el exceso o el fácil acceso a ellas podría llegar a ser una ventaja o una desventaja? ¿A qué te refieres con fácil acceso? En las redes sociales, las aplicaciones, la facilidad del acceso a la comunicación. Yo creo que la facilidad del acceso a comunicación no es el problema es cómo nos comunicamos. Como les dijo la doctora Isaura, no es lo mismo comunicarte a través de una vía de internet donde no hay una personalización, que estar de manera afectiva, logrando empatías directas. Tú logras una empatía porque ya te modificaste tu cara con una app que te permite hacerlo, ¿no? Ya te pusiste más guapa, ya te pusiste con un cambio específico. Del otro lado también, pero jamás sabes cómo es realmente. No es lo mismo hablar en persona que hablar a través de un sistema. Y esa característica del lenguaje, ustedes como psicólogos lo saben, expresa más que lo que expresa una computadora. ¿Sí? Yo creo que sí afecta demasiado, y esa despersonalización que tenemos es parte de la vida social. Por lo tanto, para mí sí afecta. ¿Alguien más? Me queda claro que como el realizar ciertos cambios, pues mejor como tarde que nunca, pues es como efectivo. Pero por ejemplo una persona que ya vivió hasta sus 25, 30 años con estos malos hábitos o hábitos no saludables, tanto de alimentación como de ejercicio, una mala higiene del sueño, ¿qué tan reversible sería para ellos como a partir de, no sé, si toman como punto de partida de un cambio a sus 30 años, qué tan efectivo, qué tan reversible es como este daño que ya se hicieron? Mira, dentro del sistema nervioso sabemos que una vez que existe el daño ya no es reversible. Lo que vamos a evitar es que tengas o padezcas enfermedades más pronto. Vamos a retrasar la evolución de una enfermedad y vamos a retrasar la degeneración. Si tú degenerabas en unos 10 años, pues vamos a esperar que te degeneres hasta los 15 o 20 años. ¿Sí? Es decir, que tengas una mejor calidad de vida. Bueno, si no hay más dudas, entrego el micrófono. Gracias.
gracias, le entregamos su constancia al doctor Vicente, dice lo mismo que la